Buenos días, estimados alumnos. Les habla su docente Harold Mauricio Rosillo Guzmán, médico veterinario de la UTCA, su docente de semiología clínica veterinaria. En esta clase veremos qué es un síndrome. Dentro de los síntomas hay una palabra que se llama síndrome. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y en qué casos se aplica esa palabra de síndrome para la historia clínica de un paciente? También, entonces, veremos lo que es la reseña. Bueno, es que lo que pasa es que ya entramos a ver la historia clínica, ¿sí? Entonces, cuando la primer parte de una historia clínica se llama reseña. Entonces, la reseña tiene varios nombres para que los alumnos de auxiliares se los aprendan, porque hay doctores que se lo aprendieron, por ejemplo, interrogatorio, por ejemplo, otro nombre, y entonces le dicen, escríbame ahí, y usted va y escribe por allá, quién sabe en dónde. Entonces, por eso es que tenemos que entender qué es la reseña y las partes de la primera parte, por eso dice, en esta semana. Aquí les coloco la definición de síndrome, ¿sí? Se caracteriza por agrupar diversos síntomas característicos para determinar una enfermedad. Me está diciendo que es un grupo de síntomas, pero nosotros lo vamos a ver más a fondo y vamos a ver los diferentes ejemplos que existen, algunos, para entender qué es un síndrome en una historia clínica veterinaria en cuanto a los síntomas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles serán los logros? Entender qué es un síndrome con sus ejemplos. Entonces, lo mismo, vamos a hacer exposiciones, talleres, yo les explico y hacemos talleres, hacemos, por ejemplo, los trabajos del módulo y así entenderemos qué es un síndrome. Y ya entramos a ver la historia clínica. Entonces, la primer parte de la historia se llama la reseña. Cuando llega el paciente con el perrito, con el propietario, y entonces veremos la reseña y sus partes, primero que todo. Y luego las diferentes partes de la reseña, empezamos a ver la primera parte de cómo es. ¿Cómo se hará? Entonces, primero veremos síndrome, qué es un síndrome y los ejemplos. Luego veremos la reseña en la historia clínica. Como les digo, ya entramos a ver la historia, muy importante para todos los alumnos, tanto en grandes como en pequeños animales. Y entonces yo les explico que la reseña, para qué sirve, los ejemplos les explico, cada ejemplo tiene su nombre clínico, entonces yo les explico clínicamente cada uno. Y así analizaremos las diferentes partes de la reseña. Resulta que acá es la primera parte. Después en la siguiente clase veremos la otra. Miren, entonces acá les traje una historia, cualquiera que conseguí por ahí. Entonces dice cómo se llena y acá dice los datos del propietario y mire, comienza con la reseña. Entonces primero el dato del propietario está dentro de la reseña y cómo se llenan los datos que contiene, lo mismo la reseña que contiene, hasta ahí empezamos a ver todo esto porque tiene muchas partes, pero yo les explico cosa por cosa, analizamos, dialogamos, ustedes ya en sus prácticas pueden ver esto, entonces así podemos discutir y entender muy bien sobre primero qué es el síndrome y luego qué es la reseña. Importancia es que mis alumnos por favor lean. Y segundo, allí tienen su trabajo del Moodle. Y tercero, tienen la explicación mía. Y ustedes, algunos harán una exposición, pero todos deben estar en clase, por favor. No fallar y escuchar todo esto. La importancia de que ya entramos a la historia clínica, pero primero vimos que era semiología y vimos que era signo, síntoma y todos los síntomas que se presentan diferenciándolos. Entonces, espero que nos vaya bien y a leer, muchachos, nos veremos en las próximas semanas. Muchas gracias.